Le aprecio mucho. Oiga, ¿usted ya le hackearon su WhatsApp? A mí ya. Y voy a hablar con Pablo Bello. Pablo Bello es director de Políticas Públicas para Latinoamérica de WhatsApp. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, muy buenas tardes. Un gusto hablar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente, para mí también es un gusto. A ver, ¿cómo estamos con los hackeos? Esa es la primera preocupación de todos, ¿sí? En WhatsApp. No, por supuesto, para WhatsApp es una prioridad, obviamente, la seguridad y la privacidad de las conversaciones y proteger a sus usuarios. Y es por eso que hemos visto con preocupación que en los últimos meses, el segundo semestre del año pasado y a comienzos de acá en México se evidenció un crecimiento de personas que sufrieron la pérdida de su cuenta. Y hemos estado trabajando técnicamente para entender en profundidad cuál fue la razón que provocó ese crecimiento anormal de situaciones de pérdida de ese cuentas. disparo, ¿no? Efectivamente, Disparo, ¿no, Pablo? ciertamente fue una situación anormal. En todas partes del mundo ocurre, y ocurre lamentablemente más de lo que quisiésemos, que personajes maliciosos roban las cuentas de WhatsApp a través de un engaño fundamentalmente durante el proceso de registro, engañando a los usuarios para que estos les entreguen los códigos de registro, de verificación, y de esa manera poder acceder a las cuentas. Pero lo que vimos en México fue distinto, fue un problema específico de México y que provocó ciertamente preocupación, alarma pública, y hemos estado trabajando en encontrar la causa de ese problema y en resolverlo. Y la verdad es que tenemos acá una buena noticia, y es que efectivamente se detectó un problema de vulnerabilidad que no es en WhatsApp. La verdad es que la seguridad de WhatsApp es muy relevante. WhatsApp es una plataforma muy robusta, sino que se detectó un problema de vulnerabilidad en los sistemas de buzón de voz de las telefónicas, ¿no? El mecanismo es el siguiente. Las muchas personas tienen su sistema de buzón de voz sin una password personalizada, sino que tienen una password por defecto, que suele ser 4 ceros, en fin. Entonces, la persona maliciosa lo que hace es pedir un registro de WhatsApp y solicita que esa clave sea enviada por vía telefónica, por vía de una llamada de voz. No a través del tradicional SMS, sino a través de un mensaje de voz. Pero se asegura que el dueño de esa línea no atienda la llamada porque está durmiendo, porque está de viaje, porque está desconectado, y por lo tanto esa llamada cae en el buzón de voz. Y a través de ese buzón de voz sin seguridad, la persona maliciosa de forma remota accede al buzón de voz, obtiene los códigos y, por tanto, a través de ese mecanismo roba y toma control de la cuenta de la persona sin que esta persona siquiera sepa que ha ocurrido esa situación y no ha entregado en ningún caso de manera voluntaria o engañada los códigos. Esta fue una situación excepcional que no había ocurrido antes en otra parte del mundo y que ciertamente fue propia acá de México, y hemos estado trabajando los últimos meses con los equipos técnicos de WhatsApp en implementar una solución tecnológica desde nuestro lado, a pesar, insisto, que la vulnerabilidad detectada no es en WhatsApp, sino que es en el buzón de voz. Hemos implementado una solución tecnológica que es muy simple, pero al mismo tiempo muy inteligente y muy robusta, que es la siguiente. Cuando se solicita el código de verificación de registro a través de la vía telefónica, ahora hay un mensaje que le dice: para recibir el número, para recibir el código, marque 1. Y con eso simplemente se garantiza que haya una persona que atiende esa llamada telefónica, esa llamada de voz, y que sea una persona la que recibe los códigos y no el buzón de voz. Y con eso, la verdad, con esa simple modificación en el flujo del mecanismo de registro, hemos logrado resolver de manera prácticamente total los problemas de robo de cuentas que estaban ocurriendo en México a través de esta fórmula, a través de este mecanismo de los actores maliciosos que hemos logrado detectar y resolver. Y esa es la buena noticia para las mexicanas y para los mexicanos. Oye, a ver, una cosa, Pablo. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi buzón de voz?
A ver, una recomendación que creo que es importante. Yo sé que cada vez usamos menos los buzones de voz, ¿no? Pero una Sí, recomendación pero, que hacemos pero desde están WhatsApp, activos. están activos, ¿no? Entonces, cada usuario puede poner una password personalizada a su buzón de voz y la recomendación es que lo hagan, ¿no? De esa manera se aseguran que nadie pueda entrar de manera remota a su buzón de voz y escuchar las grabaciones que están allí usando ese password por defecto que al parecer es conocido por estos actores maliciosos. Entonces la Por recomendación esos desde WhatsApp es delincuentes. Por exactamente, esos delincuentes, pues son por los esos delincuentes. delincuentes. Así es, Sí. justamente. Se trata de delincuentes que tratan de obtener acceso a las cuentas de WhatsApp o pueden ser de otras plataformas para hacer estafas, para hacer engaños, ¿no? Entonces, es muy importante. En primer lugar, acá lo más relevante es que los usuarios obviamente sean conscientes de la seguridad y establezcan mecanismos de protección. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección? Nunca entregar los dígitos del código de registro de WhatsApp. Segunda recomendación de nosotros es implementar el sistema de autentificación de dos factores, que es una clave adicional, es una capa adicional de seguridad que permite establecer una doble seguridad de tal manera de reducir los riesgos de pérdida. Y por cierto, una Pablo, este es lo que es llaman segundo paso, ¿no? exactamente, sí, autentificación en dos pasos o en dos factores es exactamente lo mismo, ¿no? Dentro de WhatsApp, dentro de las configuraciones de seguridad, uno puede pedir que se establezca una segunda password, una autentificación de dos pasos y esa segunda password, esa segunda clave, lo que hace es establecer una capa adicional de seguridad. Entonces, la recomendación a quienes nos escuchan es a utilizar esa segunda capa de seguridad y también cambiar la clave de sus buzones de voz, que creemos que es una buena recomendación. Ahora, te digo una cosa. La frase más común, pero no de ahora, de siempre, es no te lo puedo decir por teléfono. Todos creemos que nos están grabando por teléfono y que alguien ve o puede ver nuestros mensajes de WhatsApp. Las llamadas de WhatsApp, ¿hasta dónde tienen la seguridad? Bueno, hoy ya hay todo tipo de herramientas, ¿no? ¿Hasta dónde hay una certidumbre en que son realmente privadas y con candados de seguridad, igual que los mensajes? Es una fantástica pregunta y te agradezco mucho que me la realices porque esta es justamente la prioridad absoluta de WhatsApp. Garantizar que solamente las personas que participan de una conversación, ya sea en una llamada, un mensaje de texto, incluso la compartición de fotos o de documentos, solamente las personas que participan de una conversación, ya sea uno a uno o en grupos, solamente ellas pueden acceder al contenido de esos mensajes. Insisto, ya sea mensaje de texto o mensaje de voz o llamadas de voz. Eso es a través de una tecnología que se llama el cifrado de extremo a extremo, que lo que hace es garantizar que se intercambian unas llaves de seguridad entre los usuarios que participan de esa conversación y solamente y exclusivamente ellos, a través de estas llaves de seguridad, pueden acceder a ese contenido que está protegido y que está encriptado. Ni siquiera WhatsApp, ni siquiera Meta o las empresas de Meta pueden acceder a esa información, porque esas conversaciones, esas comunicaciones y esos mensajes pasan a través de nuestra infraestructura protegidas por este cifrado que impide que cualquiera que esté en el medio pueda leer esos mensajes, ver esas fotos o escuchar esas conversaciones. Sí, pero Pablo, estamos viendo que pues ya las herramientas que tienen gobiernos e incluso particulares les permite penetrar pues todas las redes, ¿sí? Sí, hasta dónde en realidad estamos protegidos, por ejemplo, ante el sistema Pegasus y otros que hay, y quizás más agresivos, pero que ni siquiera conocemos. A ver, el sistema de Pegasus lo que hizo fue utilizar una vulnerabilidad que se detectó hace varios años atrás y fue absolutamente solucionada y reparada, ser utilizada por actores maliciosos también, por una empresa en particular, que por cierto sí. WhatsApp la demandó y la tiene demandada en el estado de California, en Estados Unidos,
Es una empresa ciertamente maliciosa, en ese mismo sentido del que conversábamos anteriormente. Pero WhatsApp tiene esta tecnología de descifrado de extremo a extremo que es muy robusta, que es muy segura y que garantiza que no puedan haber estos mecanismos de intervención por parte de nadie, ¿no? Ya sean hackers, ya sean estados o sean estructuras de seguridad. Nadie puede acceder al contenido de esas conversaciones porque están protegidas a través de este mecanismo de cifrado. ¿Qué es lo que hace el mecanismo de cifrado? Lo que hace es, a través de estas llaves, que son llaves que solamente tienen las personas que participan de la conversación, a través de estas llaves se codifica la conversación, los mensajes o los audios con un código específico que solamente puede ser leído si es que se tiene la llave correspondiente por parte de la persona que recibe la conversación. Y estas llaves son únicas y además se van actualizando permanentemente. Entonces es un mecanismo muy seguro que protege las conversaciones y podemos dar tranquilidad a las personas que nos escuchan, que sus mensajes en WhatsApp están protegidos por la privacidad y la seguridad a través del cifrado y que no hay actores que puedan acceder a esas conversaciones de manera subrepticia, violando y rompiendo esa tecnología, porque ciertamente es la más robusta, es el estado del arte de la tecnología de seguridad y privacidad la que ha implementado WhatsApp en todo el mundo. Ahora, Pablo, por último, este cifrado, por ejemplo, cuando yo me mensajeo contigo, ¿el cifrado entra en automático o tengo que hacer algún procedimiento para introducirlo? Esa es justamente la diferencia de WhatsApp con otras plataformas de mensajería. En WhatsApp el cifrado está por defecto. Es imposible desactivar el cifrado, de hecho. Por tanto, todas las conversaciones por defecto tienen cifrado de extremo a extremo y los usuarios no tienen que hacer nada en particular para activarlo o para asegurar esa capa de protección, esa capa de seguridad que da el cifrado. Desde el año 2016, WhatsApp ha introducido el cifrado por defecto y hoy en día más de 2.000 millones de personas en todo el mundo se comunican diariamente utilizando esta tecnología de protección que les garantiza la seguridad. Estamos orgullosos desde WhatsApp porque hemos contribuido de manera clara y decisiva a fortalecer la privacidad y la seguridad de las conversaciones entre miles y miles de personas, de millones de personas en todo el mundo y, por cierto, de las mexicanas y los mexicanos. Pues qué bueno, porque cada día lo que vamos perdiendo momento a momento es la privacidad en el mundo. Pablo, te mando un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Un placer y un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Pablo Bello, director de Políticas Públicas para Latinoamérica de WhatsApp. Voy con